Bienvenidos a Madrid Direct. Hoy vamos a hablar con Lorenzo Coletti sobre la visión de mercado para los próximos 3 meses de Pictet Asset Management. Analizamos el potencial de la renta variable, de la renta fija y los focos de tensión que podrían afectar a los mercados emergentes. Lorenzo Coletti, muchas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Vamos a hablar hoy sobre la visión de mercado de Pictet para los próximos meses y para empezar quiero preguntarte por la renta variable. Decís que veis potencial todavía en este mercado. ¿Cuáles son los factores que moverán el mercado en los próximos meses? Pues sí, en primer lugar, renta variable creemos que sigue habiendo potencial, aunque creemos que los mercados se verán afectados en los próximos meses por dos elementos principales que van a seguir siendo Grecia, que va a tener cierto protagonismo si se llega a un acuerdo final o no. Pero bueno, las cosas apuntan bastante bien en ese sentido. Y en segundo lugar, la Reserva Federal, si va a subir o no tipos pasado el verano. Nosotros estamos convencidos de que esto pasará este año, probablemente en el mes de septiembre-octubre. La renta variable estamos positivos porque creemos que hay varios elementos que la van a favorecer respecto a la renta fija, tanto en valoración como la liquidez de los mercados centrales, como la recuperación económica, sobre todo en los países más desarrollados. ¿Por países qué mercados veis más favorablemente? Más bien aquí en regiones, creemos que las regiones desarrolladas seguirán haciéndolo bastante mejor que los emergentes. Sobre todo Europa y Japón nos parecen dos regiones donde hay que estar, porque Europa y también Japón se ven beneficiados por unos bancos centrales donde la política monetaria es favorece mucho a los activos de riesgo como son las acciones. También hay una recuperación económica importante en Japón con reformas estructurales, pero también en Europa, sobre todo la parte euro. Si miramos a Francia e Italia, se han hecho una serie de reformas y esto se está yendo, sobre todo en Italia, con una recuperación económica interesante, con una economía que crece ahora al 1,6% anualizado. Y esto se extiende también a España, a Portugal, a Irlanda. Con lo cual Europa quizás sea nuestra región favorita en este momento. En cambio, emergentes es donde creemos que hay una serie de problemas, sobre todo en los mayores países, son China para la región asiática, y esto podría afectar al resto de los países del área Asia, y también Brasil en la parte de América Latina. Quería preguntarte específicamente por el mercado americano. ¿Creéis que las bolsas norteamericanas están caras? En general están más caras que Europa o Japón, por ejemplo, y sobre todo sobre mercados emergentes, son los más baratos, pero ahí hay más problemas de crecimiento económico. Pero en Estados Unidos los últimos datos han sido bastante positivos en economía y creemos que esto dará alas a las bolsas americanas, sobre todo en los próximos meses, a pesar de que vengan de muchos años donde lo han hecho mejor que otros países desarrollados. Pero sin embargo, los datos de ventas al por menor, los datos de la vivienda también han sido mejores. Fallan un poquito los datos industriales, sobre todo por el sector minero, pero en general la economía americana está muy, muy sana. Y el único problema que podemos tener en los próximos meses, después de verano, es cómo y cuánto la Fed va a subir tipos. Y esto podría afectar a los mercados en general, no solo el americano, sobre todo en cuanto a volatilidad. Precisamente respecto a la subida de tipos de interés, los mercados parece que ya descuentan este movimiento de la Reserva Federal, pero cuando llegue ese momento real del anuncio, ¿qué mercados podrían sufrir más? Pues pensamos sobre todo los emergentes, porque podríamos ver unos flujos de salida tanto la renta variable como la renta fija emergente hacia los bonos americanos y hacia la renta americana. Creemos que son regiones que normalmente siempre se ven afectadas cuando la Fed sube tipos. Pero quizás esta vez la diferencia es que un poquito los mercados están descontando que la Fed vaya a subir tipos. El problema es que no sabe cuánto y de qué forma lo va a hacer, porque si esta subida va a ser paulatina, no pasará mucho. Habrá cierta volatilidad, pero no pasarán grandes desastres en los mercados. El problema va a ser si van a ser varias subidas seguidas y fuertes. En cuanto a la renta fija, se habla de una burbuja también desde muchas casas de análisis. ¿Vosotros cómo veis a la renta fija? Bueno, nosotros no hablamos de burbujas. Creemos que la renta fija está
cara respecto a la renta variable. Hay que obviamente hay que mirar a qué regiones, cuando hablamos de renta fija, pero por ejemplo la renta fija emergente creemos que está muy barata, porque tiene una TIR muy interesante, tiene unas divisas muy baratas, pero si miramos a mercados más desarrollados, sin duda la deuda gubernamental de Europa o de Estados Unidos está más cara que la renta variable. Tendríamos que tener unos rendimientos muy superiores en renta fija americana, por ejemplo, respecto a la renta variable para que sea más interesante. No hablamos de burbuja, pero sí que vemos cierto riesgo de liquidez en algunos activos, sobre todo la renta fija corporativa. Creemos que si en el caso de que hubiese una salida importante de dinero de estos activos, el cuello de botella podría ser que haya dificultad para salir de esos activos, con lo cual una pequeña crisis de liquidez la podríamos ver. Pero bueno, esto hay que monitorarlo. Y ya para terminar, en cuanto a los emergentes, ya me has comentado algo al respecto, pero por regiones, ¿qué potencial veis en los mercados emergentes para los próximos meses? Pues, como he dicho, mercados emergentes están baratos, pero lo que falla aquí es la recuperación económica que estamos viendo en otros países desarrollados. Entonces, si nos gusta algo, normalmente es más la parte asiática, aunque esto depende demasiado de China en este momento. Creemos que China está intentando adoptar una serie de políticas, tanto monetarias como fiscales, para que la situación mejore y siga creciendo a un ritmo del 7%, pero si no lo consigue, toda la parte asiática va a sufrir, porque es un mercado que negocia mucho intrarregiones. Pero si queremos ver unos países que nos gustan más a largo plazo, preferimos India respecto a China, y preferimos, por ejemplo, en América Latina, México respecto a Brasil en este momento. Entonces hay que ser muy selectivos a la hora de mirar los países emergentes. Lorenzo Coletti, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto. Muchas gracias a Lorenzo Coletti de Pictet por atendernos. A ustedes les esperamos en la próxima edición de Madrid Direct aquí en Dukascopy TV.